Bueno, Total, o sea, la vamos a empezar, la vamos a dejar grabando. Después lo podemos editar, se puede editar esta, ya, ok. se corta todo esto. ¿Los participantes van a poder intervenir con el micrófono? Sí, igual yo creo que es bueno eso, por lo menos a mí me ha dado buen resultado. Ya, vamos a dejar que puedan reactivar ellos mismos. Claro, que activen y desactiven ellos mismos. Uh -huh. Ayer había bar. Ah, exacto. Claro. Si el Bueno, gol de Kimbo fue con bar, pues. Chicos, estamos en la hora. ¿Qué les parece que empecemos para que no nos démosle pasemos? curso. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de Rodrigo Cagua en este primer conversatorio denominado Enlate Deportes, que sale ahora por la plataforma de la Universidad Católica Silva Enríquez y se convierte en una actividad válida para lo que es el área de vinculación con el medio. Tenemos la intención de que toda la gente que nos está viendo nos siga durante este primer ciclo de 5 conversatorios. Tenemos la intención de traer gente que nos pueda entregar algo a todos aquellos que estamos dentro de la profesión y a todos aquellos que tengan interés también en conocer un poco más de la profesión. En este caso, traemos a Rodrigo Caguas, que es un... Les voy a pedir que apaguen los micrófonos, chicos, si no es mucha la molestia. En este caso traemos a Rodrigo Cagua, que es un monstruo de la psicología deportiva, todos lo conocemos, todos de alguna manera sabemos cuál ha sido su labor dentro del deporte eh, chileno. Si yo tuviera que empezar a leer el currículo de Rodrigo aquí, nos echaríamos la hora entera, les digo al tiro. No, y además que no es necesario, así que. Pero así, a la pasada, tengo que decir que este hombre, psicólogo implicado en deporte y especialista en coaching thinker, speaker y ¿Qué es lo que es coaching thinker, Rodrigo? Es como pensador. O sea, un poco del tema de divulgación. Eso es lo que en lo Ah, último que yo he perfecto. podido desarrollar, un poco de divulgar, de poder dar a conocer un poco todo esto. Y por eso estos conversatorios apuntan específicamente a lo que me he dedicado, que es a divulgar un Perfecto. poco. Maravilloso. Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte, máster en Psicología del Deporte y la Actividad Física. He desarrollado con psicólogo deportivo en triatlón en la Federación Ecuestre. Esa no debe ser fácil, ¿ah? Porque ahí Ya vamos a supongo contar que no es tan fácil. supongo que soy el psicólogo del jinete. Pero el jinete hace un binomio con el caballo, entonces ahí hay Por una eso relación. mismo, tiro al vuelo. ¿Qué tal? También está vinculado a la gimnasia olímpica en el Club Manquehue. Bueno. Y a la rama de triatlón del Club Deportivo La Católica. También he trabajado en fútbol. Bueno, he hecho mucho en fútbol. ¿Ya cuánto llevan? Unos cuantos años, ¿cierto? Sí, 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 por lo menos 20. Claro, y he trabajado en muchos equipos, inclusive fuera del país. También trabajaste en tenis durante 8 años, tenía escrito unos cuantos libros, vamos a hablar ahora de algunos de esos libros.
Actualmente eres docente de posgrado en la Universidad Mayor, la Andrés Bello, además relator del Comité Olímpico de Chile y columnista del diario Haz Chile. Yo te he leído algunos artículos entretenidos, muy bueno, muy bueno. Y te voy a comentar algunos artículos porque tengo algunas cosas que preguntarte de los artículos que te he leído, ¿ya? Buenísimo, ningún problema. Y el último libro del cual vamos a hablar también se llama Entrena tu mente para la maratón. Así es. Buenísimo. Ya por el título ya estamos, tengo ganas de comprarlo ya. Entrena tu mente para la maratón. ¿Qué tal? Oye, con todas estas cosas, ¿tenés tiempo libre? A veces no tanto, hay semanas más complejas y hay semanas menos complejas, pero lo que pasa es que cuando uno está autodeterminado con lo que hace, la verdad es que es como que el tiempo libre a lo mejor uno lo necesita como para seguir pensando y armando más cosas, pero yo feliz con lo que me dedico, entonces no necesito, para la familia sí, obviamente, pero de ahí para adelante Eso el te iba a tiempo decir, libre, claro, eso te iba a decir, pero para la familia, bueno, sí, tenéis por que supuesto. tener tiempo libre, o sea, no hay nada que hacer. Sí, por supuesto, claro, pero tiempo libre en el término a lo mejor de cómo lo consideramos, en términos de estar sin hacer nada, yo no puedo, ¿no? La verdad que no, lo he intentado muchos años y es imposible. ¿Tus papás están vivos, tus hermanos, todos Bueno, yo bien? tengo tres hermanos más, están, sí, por suerte todos vivos. Mi padre no falleció hace muchos años ya, eh, Perfecto, pero sí conservo al resto de mis hermanos y a mi madre. qué bueno, qué bueno. Se echa de menos el viejo, ¿ah? Igual se echa de menos. Han sido ya hartos años también. Sí, sí, ¿tú estabas chico cuando se fue? No tanto, yo estaba saliendo de la universidad, pero yo fui el último en permanecer en la casa y él tuvo cáncer, entonces yo pude Ya, acompañarlo, seguramente de todos los hermanos fue el que más estuvo con él en la última parte, entonces creo que en eso como que heredé una parte un poco más pesada, pero también pude estar más con él. claro, pero digamos, igual estaba ahí absolutamente consciente de lo que estaba pasando y el duelo tiene que haber sido duro igual, o sea, la pérdida de los padres es una cuestión que no tiene parangón. Sí, por Ahora, supuesto. dime, No, sí, por supuesto, sí, evidentemente yo creo que eso eh, en el fondo marca cosas. Yo además estaba saliendo de la universidad, como te comentaba, y además ya estaba empezando a hacer, haciendo mi práctica en Club Deportivo Palestino. Entonces, estaba por un lado con esta cosa de comenzar, de dedicarme por fin a algo que yo había querido siempre, porque yo estudié psicología para pensar en dedicarme a psicología del deporte, entonces siempre quise esto, y cuando, claro, tuve la oportunidad, me tocó esta otra parte, entonces fue difícil en una época porque tenía que estar en esto que me gustaba mucho, que estaba comenzando, se me abría el mundo, digamos, pero por otro lado también con la posibilidad, obviamente, de poder estar con mi papá hasta el último momento. qué lata también que los viejos no vean todo lo que uno logra, ¿ah? ¿O no? Por lo menos a mí me pasó eso, Sí, absolutamente, de acuerdo. ¿cierto? Se echa de menos cuando cuando tenías esos triunfos, esos logros, ahí se echa de menos, viejo, ¿ah? ¿Cierto? Bueno, ahí yo tengo particularmente un tema ahí con Cobresal el año 2015, donde colaboré con el título, y Saliste yo creo que campeón, claro. sí, exactamente, en una condición muy adversa, con situaciones muy... Entonces fue una situación que además emotiva para todos nosotros. Entonces ahí es cuando uno se acuerda un poco de estar conectado con las personas bueno, que yo creo que a mi papá le hubiese gustado que hubiera visto yo como fui parte de ese proceso, digamos. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Oye, ¿y hijos? Sí, pues dos hijos gemelos, que Ah, ya tienen 16 años, ya son grandes hijos, y recién un niño que cumplió un año hace unos días. Así que o sea, las dos todavía caras, no, todavía no dormís bien. mira, por el volumen de trabajo puede pasar lo que sea en la noche, pero yo sigo durmiendo, así que En serio, ya, voy a oye, la que lleva la parte pesada ahí. tenés que hacerle una estatua a tu señora entonces, porque para que tú puedas dormir bien, ¿no tenías una válvula de escape? Dentro de todo lo No, que a así, mí, dentro de todo, bueno, o sea, un no tenías un poco, hobby, no tenías una entretención. o sea, mira, yo diría que correr por un lado, o sea, el trote para mí significa, sobre todo con todas las investigaciones que tenemos acerca de cómo el trote libera muchas cosas y genera cambios,
y leer. Para mí, a pesar de que a veces no leo libros que tengan que ver con literatura, sino que son libros siempre relacionados con lo que hago. Entonces, pero igual es una válvula de escape porque me conecto, me abre, no sé, yo pienso que la lectura es lejos una de las formas que uno más puede conectarse con otros mundos en un momento en que es como ver una película, en el fondo, pero uno lo hace a través de la Claro. lectura. ¿Y qué Entonces ahí tipo de lectura te gustan en general? bueno, yo durante mucho tiempo leí muchos libros de Alberto Fuguet, que era un autor, bueno, es un autor nacional. Buenísimo, sí. Además me conecté mucho con su literatura, con su forma de escribir, además cómo relataba lo que pasó en la década de los 80, la época de los 90, digamos, donde uno también estaba viviendo y viviendo todo eso. Y bueno, y algunos autores más latinoamericanos también, o sea, que eran en la misma línea un poco de Fuguet. Pero ahora estoy pero fanático de neurociencia, entonces cualquier libro que sea neurociencia, ¡puf! Al tiro me lo absorbo. Está entrando fuerte la neurociencia, pero muy Sí, fuerte, en todos los planos. Sí, así es. ahora la neurociencia, digamos, en el fútbol ya a la delantera, por lo que yo me he podido dar cuenta. A mí me gusta ir a clínicas de fútbol y de handball, estoy mirando, ¿no? Y me he dado cuenta cómo está entrando. Y ahora por ahí andan algunos loquillos en el básquetbol metiendo la neurociencia, pero con todo también. Y, y también hay mucho interés por la gente para aprender y para integrar la neurociencia a todo lo que tiene que ver con la iniciación y en general, digamos, en el entrenamiento. Tú, desde tu experiencia, ¿en qué parte consideráis vital la aplicación de la neurociencia durante todo el proceso? ¿O hay alguna parte de la formación del deportista o el desarrollo, la madurez? O sea, justamente una de las cosas que hemos podido investigar de la neurociencia es que el cerebro cambia todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Entonces uno podría plantear perfectamente que en realidad la presencia de todo esto es siempre. Independiente, claro, que antes se sabía que entre los 8, no sé, por decir una cantidad de años, entre los 8 y los 16, donde más era importante estimular y qué sé yo, hoy día se sabe que nuestro cerebro puede cambiar todos los días. Entonces yo siento que es verdad, es necesario. De hecho, yo tengo la sensación que un chico, por ejemplo, de 13 años que no tiene actitud o motivación para un cambio, no va a cambiar. Sin embargo, si tenemos a una persona de 90 años que sí tiene actitud y motivación para el cambio, sí puede cambiar. Y estamos hablando de dos personas que tienen años totalmente, entonces hay mucha diferencia de edad. Entonces, en verdad, como que la idea siempre es que, en realidad, los cambios se pueden hacer en cualquier momento. Oye, Rodrigo, cuando tú decís si se puede lograr un cambio, ¿a qué te referís específicamente? ¿Un cambio en qué aspecto? Cambios cerebrales. Y los cambios cerebrales posteriormente nos permiten a cambios conductuales, porque hoy día lo que sabemos es que en el fondo para poder iniciar un cambio yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Y cambiar mi forma de pensar yo lo puedo hacer desde los 10 años, que tengo capacidades cognitivas de relacionar con el pensamiento, hasta la edad que me da la posibilidad mi cabeza de hacerlo. Después de eso viene el tema de las emociones, que son importantes, digamos, para generar los cambios, y después viene el cambio cerebral. Entonces, evidentemente que ahí es donde tenemos la posibilidad hoy día de poder hacer muchos más cambios de lo que pensábamos antes. En uno de los artículos, la neurociencia de River Plate, ¿te acordáis del artículo ese que Sí, escribiste? hay una Sí. chica muy buena, Sandra Rossi. Sí, Sandra Rossi, digamos que es doctora, ¿no? Y especialista en neurociencia, que ella trabajó, no sé si trabaja todavía en River, pero trabajó ahí. Tengo entendido que todavía está. Lo que pasa es que ella es muy bajo perfil, entonces uno no tiene mucho acceso a la información de las cosas que hace y todo eso, pero efectivamente es una chica que trabaja muchos años en River Plate. Claro, ella dice que siendo una mujer en un grupo de 50 hombres, dice, mi papel es lidiar con el lado femenino. Ujú. ¿De qué está hablando ahí? Habría que preguntarle a Sandra, pero yo creo que evidentemente lo que ella quiere demostrar un poco es cómo ha logrado conectarse tal vez más con las emociones de los jugadores, que hace, Ya, no sé, 30 años atrás, 20 años atrás, como que jugadores se emocionaran en un campo de juego o en un deporte era más difícil ver, o era no tan difícil, pero a lo mejor se veía, pero no se hablaba. Hoy día ya sabemos que las emociones son el motor del cambio, el motor del aprendizaje, y por lo tanto me imagino que ella también se refiere un poco más a eso. De hecho, fíjate que estaba leyendo hace poco a propósito de eso, que tiene que ver un poco con lo que efectivamente los cerebros de las mujeres funcionan mejor con el sistema límbico y y el cerebro de los hombres con el neocórtex, que es la parte más racional. Entonces, claro.
cuando ella se refiere a lo mejor a trabajar con el lado más femenino, se refiere a que trabaja más desde el lado del sistema límbico, que tiene que ver con las emociones en los jugadores. Esa es la famosa teoría del cerebro triuno, o me equivoco yo. Exacto. De Paul Sí. McClellan. Y el otro cerebro que nos falta ahí, el tercero, es Reptiliano. el reptiliano, que es el más básico, me parece, ¿no? Que tiene que ver Exactamente. con... El que nos hace ir al baño, el que nos hace dormir, el que nos hace comer, el que nos hace movernos, es como el que nos mueve con las cosas más básicas, exactamente. Esta teoría que ya se está aplicando y que está trabajando fuerte en la parte de la neurociencia, eh, ha ido poco a poco demostrando, digamos, la importancia de lo que tú decías recién, o sea, el trabajo de las emociones en el deporte en general, diría yo, porque yo no me atrevería a decir que uno deja de trabajar con las emociones, por ejemplo, en el deporte profesional, ¿te fijáis? A pesar de que es un trabajo y que es un mundo muy duro, pero me da la impresión de que ahí también se trabaja. ¿Cuál es tu experiencia ahí al respecto? O sea, fíjate que yo me he ido dando cuenta que más allá de las emociones que a lo mejor uno puede observar cuando hay una frustración, cuando hay una ansiedad, cuando hay un éxito y la gente se emociona, hay muchas cosas de emociones que uno no ve, pero que hoy día sabemos que es prácticamente a ver, para empezar al revés en realidad. El 90% de las decisiones que toma un deportista probablemente obedecen a temas de emociones. O sea, fíjate, el 90%. Entonces, esto implica que hay muchas decisiones que uno toma en el deporte, durante el juego, durante una competencia, que uno no sabe, no tiene muy claro, que en realidad obedecen a decisiones del corte emocional. Entonces, y eso no se ve. Nosotros vemos después como el desenlace de todo eso, ¿no? Pero no vemos que durante efectivamente el juego, durante el entrenamiento, hay muchas decisiones que son, y también válido para los entrenadores. Hay muchas veces los entrenadores, ellos piensan que toman decisiones racionales, pero evidentemente la mayoría tienen a la base temas emocionales. Entonces esto nos obliga puntualmente a trabajar mucho más en el reconocimiento de las emociones propias. Oye, Rodrigo, ¿y cómo tú entráis en el trabajo de las emociones? O sea, como yo, por ejemplo, yo he trabajado 30 años en el básquet profesional. ¿Cómo entro yo en el trabajo de la emocionalidad o de las emociones del jugador? ¿A través de la empatía? ¿A través del liderazgo? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer un entrenador, por ejemplo, como para poder, o un profesor a cargo de un equipo, qué sé yo, como para poder entrar a lidiar positivamente con las emociones? Bueno, yo creo que lo primero que uno trata de hacer siempre es que el líder en este caso, primero reconozca las emociones que lo potencian y le ayuda a limitar las emociones que en fondo lo limitan. Hoy día, de hecho, hasta la teoría de las emociones, esto de que habían emociones básicas, primarias, eso ya está como más o menos desterrado. Hoy día se habla simplemente que nosotros tenemos emociones, sin catalogarlas, digamos, como positiva o negativa, y lo que se habla de la neurociencia es a regular la emoción. O sea, tú tienes ansiedad, por ejemplo, que es una emoción, entonces lo que hay que hacer es regular para que esa ansiedad no te afecte. Pero es muy difícil hoy día hablar de control de las emociones. De hecho, técnicamente se habla de la gestión de la emoción. Entonces, lo que uno intenta enseñarle a los entrenadores es gestione bien sus emociones, regúlela. A lo mejor si usted está molesto, ¿no es cierto?, para en el momento de transmitir al deportista algo, no lo haga con ese grado de molestia porque probablemente le va a generar esa molestia a él y no le va a servir para destrabar el problema técnico que está usted viendo. ¿Te fijas? Entonces uno aprende, o sea, más bien uno trata de enseñar para que los entrenadores aprendan a gestionar bien sus emociones. Y a partir de eso, la segunda etapa sería que el entrenador pudiera conocer mucho más en forma individual a sus deportistas, independientes se trate de un deporte colectivo o individual. Un poco lo que también plantea Guardiola, ¿no? Que él dice, cuando comenta él, por ejemplo, que en un momento determinado, cuando él estaba dirigiendo Barcelona, el equipo, dice, va a ver a este entrenador de voleibol, a Julio Velasco, que lo estaba ganando todo en Italia. Dijo, voy a ir a verlo porque algo me tendrá que entregar. Y Julio Velasco, entre otras cosas, le dice, mira, lo que pasa es que yo trato a todos de manera diferente. Pero ¿cómo? Si siempre se nos ha dicho que todos son iguales. No, dice, aquí a cada uno con una tecla distinta. Y eso le quedó dando vuelta y claro, es un poco lo que hoy día también habría que tratar de ir haciendo, es cómo logramos sacar la mejor versión de cada deportista y para eso implica tocarle la tecla específica a cada uno tal vez de una manera más distinta. Eso significa, ¿tú pensáis que en algún momento esto va a ser
más importante que el conocimiento aplicado mismo? O sea, porque lo que tú me estás diciendo es una vuelta, pero tremenda, digamos, de la moneda, en el sentido de que eh, durante mucho tiempo se ha dicho que los entrenadores que más saben son a los que mejor les va. Y los entrenadores que más saben, estamos hablando de los que más saben de la táctica, de la técnica específica, o qué sé yo, pero no, lo que tú me estás diciendo es como entrar en un campo absolutamente nuevo, ¿te das cuenta? Sí, pero yo no lo veo como más importante, ojo, y eso que yo te podría decir, no, es súper importante como para validar un poco más a lo mejor lo que hacemos. Pero sin Obvio. embargo, no es día, yo siento que en realidad lo que hace es potenciar el trabajo deportivo, el trabajo táctico, el trabajo técnico, el físico, esto lo que hace es potenciarlo en el fondo. Pero nunca creo que va a ser más importante, o sea, si tú me preguntas tener un equipo bien trabajado, la parte técnica, la parte futbolística, siempre, o la parte deportiva, ¿no es cierto?, dependiendo del equipo que sea, siempre va a ser eso más importante, porque si yo no tengo eso y tengo un grupo conformado bien emocionalmente, probablemente tampoco va a ser algo positivo. Yo creo que esto lo que ayuda es a potenciar, es a complementar un poco lo que los técnicos hacen. Yo conozco en la realidad jugadores que, por ejemplo, emocionalmente se manejan tan bien que suplen falencias técnicas y en algunos casos falencias tácticas por su capacidad de controlar el momento. Ujú. ¿Eso es una condición natural o es algo que se aprende? No, probablemente es algo aprendido. Lo que pasa es que a veces es aprendido de forma un poco más autodidacta, por decirlo de alguna forma, por denominarlo de alguna forma, o a veces con apoyos de profesionales. Pero claramente eso hoy día ya está estudiado. Ni siquiera ya sabemos que el liderazgo es traído, es simplemente habilidades que se aprenden y que uno puede potenciar perfectamente. Ahora que estábamos hablando de la teoría del cerebro triuno, eh, ¿tiene que ver el desarrollo cerebral, por ejemplo, del neocórtex con la calidad del deportista específicamente? Claro, o sea, evidentemente esa es una función que tenemos en el fondo los seres humanos, que nos diferencian un poco del resto de los seres vivos, porque son todas estas funciones más avanzadas que tenemos, de poder, por ejemplo, pensar en abstracto, o sea, por ejemplo, un artista que tiene la capacidad de cuando tú le hables, ¿no es cierto?, sobre cómo tiene que moverse en el juego, en el partido, indudablemente que eso es parte de lo que él recoge desde el neocórtex, de poder pensar lo que a lo mejor tú le estás transmitiendo. Entonces, indudablemente que en la medida en que haya un desarrollo importante en eso, vas a tener un deportista que al menos va a tener la mayor comprensión un poco de ese tipo de situaciones, indudablemente. Pero entendiendo que eso por sí solo, porque esa es la gracia del cerebro triuno, ¿no? De que, en el fondo, que viene a desterrar un poquito esto del hemisferio izquierdo y derecho, que ya también ya está medio obsoleto, porque en el fondo no es que cuando yo soy artístico voy con un lado y cuando soy más matemático voy por el otro, o sea, ya hoy día el cerebro actúa como un todo, y por eso es que el cerebro triuno lo que dice es, ok, estamos diferenciando las partes, pero cuando yo actúo con el neocórtex, también estoy involucrando un poco las emociones, y también el reptiliano también está funcionando, porque es lo que me permite a mí moverme y todo eso. Entonces, evidentemente cada uno tiene sus funciones, pero actúan como un todo. Ya, ¿y qué papel juegan aquí los diferentes tipos de inteligencia? Por ejemplo, la inteligencia emocional, la inteligencia relacional, ¿van unidas, digamos, a este tipo de contenido? Lo que pasa es que bueno, la inteligencia, a ver, la primera inteligencia, que es la que se midió más básicamente en la época de los 60, que era el coeficiente intelectual, ¿no es cierto?, que permitía Claro, distinguir a una claro. persona, obsoleto. Después vino la inteligencia emocional, obsoleto. Hoy día la inteligencia que se está midiendo y que en el fondo nos permiten comprender bien cuándo una persona puede ser más eficaz en lo que hace, es lo que se llama inteligencia de cambio, que es en el fondo cuán capacidad tenemos nosotros de poder adaptarnos a los cambios. Esa es la inteligencia que hoy día está dominando en el mundo. Qué interesante esto que estás diciendo, porque fíjate que no hace mucho estuve en una charla de fútbol y, y ahí todavía, digamos, se está hablando de la inteligencia relacional, de la inteligencia emocional, y tú me habláis de la inteligencia de cambio. ¿Esta teoría se refiere a mejorar un tipo de inteligencia sobre la otra o a adaptarse solamente al escenario que yo estoy viviendo? Por un lado, adaptarse,
sin duda, porque en el fondo una cosa es entender un poco, pero entender un poco lo que está pasando, y después estar adaptándose de acuerdo a ciertas características. Esto es lo mismo, fíjate, que se habla del liderazgo, en el sentido de que el liderazgo hoy día ya no se ejerce de una sola forma, se ejerce de muchas formas, y se habla de liderazgo situacional, es decir, es la capacidad que tiene el líder de poder comprender lo que el grupo necesita, adaptarse a eso, y puede que las necesidades de ese grupo sean distintas en cada momento. Entonces ahí es donde un poco hablamos de esta idea, ¿no? De la posibilidad de poder entender primero mi entorno, adaptarme y eventualmente recoger herramientas que me permiten potenciar lo que está pasando aquí alrededor, digamos. Según todo lo que tú me has dicho, podríamos decir que todo lo que hace una persona o un jugador ahora es debido al acondicionamiento de su cerebro. Bueno, a ver, recordemos que en el fondo el gran avance que ha tenido la neurociencia es que ha permitido tener una gran cantidad de información acerca de cómo funciona el cerebro en los últimos 10 años, y de hecho en los últimos 10 años el volumen de información ha sido mucho más que de lo que en la historia sabíamos. Por lo tanto, todavía hay muchas cosas que no sabemos, y probablemente muchas de las cosas que estamos conversando hoy día, a lo mejor en 15 años más se va a ver de otra forma. Y de hecho todavía, fíjate, no hay una teoría que diga, no hay una teoría general de cómo funciona el cerebro. O sea, es tan complejo que ya tenemos teorías generales acerca de cómo funcionan muchos órganos de nuestro cuerpo, pero el cerebro no ha sido posible. Entonces, yo no podría, de acuerdo a lo que yo he leído de las investigaciones que están, asegurar eso, digamos, verdaderamente. Pero sí me parece que hoy día estamos utilizando mucho más la biología del cerebro para poder posibilitar y en el caso del deporte, que es lo que me dedico, a convertir a un deportista en un deportista mucho más eficaz en lo que hace gracias a cómo entendemos hoy día cómo funciona su cerebro, claramente. ¿A los psicólogos deportivos como tú, esto les ha hecho reorientar su trabajo en los últimos años? Absolutamente. Yo por lo menos, y yo sé que no todos los colegas indudablemente digamos, se han instaurado en esta idea, pero para mí absolutamente marca una diferencia entre lo que yo hacía hace 15 años atrás y lo que yo hago ahora. Hoy día yo hago todo apegado un poco a la biología del cerebro, o sea, todo lo que yo hago, por ejemplo, en entender la forma de la ansiedad. Antes sabíamos que la ansiedad generaba ciertos síntomas, todo. Hoy día no entender que la ansiedad tiene que ver con la amígdala y que para disparar la amígdala cerebral tiene que ver con lo que yo percibo en el entorno, me parece que es como quedarse en el pasado. Entonces, absolutamente, yo integro hoy día absolutamente todo lo que es neurociencia para mi trabajo en psicología. ¿De qué manera tú, digamos, logras incorporar todo esto? Por ejemplo, en un equipo de fútbol, tú en este momento estás trabajando en Cobresal. No, en San Felipe. Yo, ¿En San Felipe? Ya. Sí, en marzo terminé con Cobresal. Perfecto. ¿Y cómo lográis tú, digamos, poder desarrollar este trabajo? Porque yo lo veo así como te escucho hablar y yo digo, este es un tsunami de conocimientos. O sea, digamos, ¿cómo lo aplicáis, digamos? Porque tú estás hablando de hombres adultos que son padres de familia, que tienen costumbre, que tienen maña, que unos son mal genios y otros son simpáticos. Es una tremenda pega, o sea. Sí, sin duda. Pero mira, yo creo que en este momento la forma de aplicar un poco la neurociencia está en dos vías. Hay una que es como la que tú explicabas, que hoy día los equipos están entrenando con luces, que esa es una forma de llevar la neurociencia un poco a todo el trabajo más, no sé si denominarlo más, que tiene que ver con el movimiento del deportista. Yo lo que hago es recoger la información de neurociencia, toda la información de lo que sabemos de cómo funciona nuestro cerebro, dárselas de alguna forma digerida a los deportistas, decirle, mira, lo que pasa es que tu cerebro hace esto porque este cerebro tiene esta posibilidad o tiene esta característica, qué sé yo. Entonces, para modificarlo tenemos que hacer esto. Entonces, evidentemente, ahí mi tarea viene por un lado de diagnosticar lo que ese jugador necesita y motivarlo para que inicie cambios producto de la información que yo le estoy entregando. O sea, cuando, por ejemplo, que me tocó ya en las primeras charlas hablarle un poquito de lo que siempre les hablo, ¿no? De que el cerebro es bastante negativo, porque es un cerebro que no solamente está preocupado de ayudarnos a sobrevivir, y qué sé yo. Entonces empiezan a entender los deportistas por qué a veces empiezan a echarle la culpa siempre al compañero, por qué siempre la culpa la tiene el árbitro, la cancha, la NFP, el gobierno, porque en el fondo tenemos un cerebro que naturalmente nos lleva a esa tendencia, a culpar al otro porque el cerebro permanece en la zona de confort. Entonces esta información que yo le entrego a ellos, le digo, mira, esto es lo que funciona, y esto así funcionamos, pero eso no implica que
que nosotros nos quedemos aquí esperando, ¿no es cierto?, que esto cambie casi por una cosa. No, nosotros podemos generar estos cambios. Y ahí es donde empiezo ya a motivar en cierto trabajo con técnicas psicológicas y el resto. Oye, Rodrigo, ¿y cómo te la has arreglado ahora con la pandemia y el confinamiento y toda esta aventura que nos ha tocado vivir como generación de la pandemia con el virus, con el COVID? Eh, Porque yo imagino ahí que, por ejemplo, no sé, me da la impresión, dime si estoy equivocado, que, por ejemplo, la ansiedad y el estrés tienen que haber jugado un papel importante. Y ahí, ¿cómo te la arreglaste? ¿Tenías conferencias por cámara? ¿Cómo? Bueno, yo diría que en estos meses eh, tuve récord de atención a deportistas y récord de charlas a equipos deportivos, básicamente fútbol. Tuve 4 charlas a equipos distintos, digamos, por este tema. Eh, bueno, justamente, por ejemplo, una de las cosas que hoy día se sabe es que el principal enemigo de nuestro cerebro es justamente la incertidumbre. Cuando tenemos mucha incertidumbre, el cerebro le encanta saber todo lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a hacer en media hora más, lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a ver en una semana más, en 6 meses. Cuando no tiene esa claridad, cuando no tiene esa certeza de lo que va a hacer, el cerebro como que se estresa y genera mucha ansiedad. Y eso es básicamente lo que nos ha pasado en esta época. Entramos nosotros en confinamiento, no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos si la vuelta cómo iba a ser, más encima nos empezaron a decir, oye, las clases y todo nuestro trabajo es a través de un computador, y de repente hay gente que no, entonces todo eso generó mucha incertidumbre, y por lo tanto a nuestros cerebros les generó mucha ansiedad extra. Entonces ahí fue muy importante el trabajo con los deportistas y con los equipos para explicarles esto, y explicarles algunos trucos que se pueden haber ido haciendo para tratar de gestionar mejor este momento. ¿Y cuáles fueron los mayores problemas que tuviste? ¿Ansiedad? Bueno, ¿Estrés? sí, sí, efectivamente la ansiedad y el tema de los objetivos, aunque uno no crea, los deportistas son súper programados, son súper, bueno, obviamente porque muchos deportistas que son olímpicos, por ejemplo, estaban absolutamente programados para Juegos Olímpicos de Tokio y todo un tema, Claro, claro. y evidentemente eso generó un gran cambio y hubo que trabajar con ellos en la refocalización de objetivos. Pero el problema que teníamos es que nos acabamos con refocalizar o reformular objetivos a mediano y largo plazo porque no tenemos claro lo que va a pasar todavía a mediano y largo plazo. Entonces, la gran tarea fue, oye, vamos en el día a día. ¿Qué es lo que vas a hacer mañana? Ok, listo. Pasado mañana, ¿cuál va a ser tu entrenamiento? Etcétera. Tratar de como que de darle mucho más fuerza al objetivo de corto plazo que a los de mediano y largo plazo. Pero evidentemente la ansiedad fue lejos el tema más trabajado, más desarrollado, etcétera. O sea, y tuviste que trabajar la psicología más psicología, más que psicología deportiva, Exacto. tuviste que hacer trabajar al psicólogo. Exactamente, a la parte que en el fondo a lo mejor yo no tenía tan desarrollada por producto de mi trabajo, pero claro, evidentemente ahí se convierte un poco más en la preocupación hacia más la persona que es el deportista, claramente por lo que estábamos viviendo. ¿Tú siempre quisiste ser psicólogo deportivo o un momento que no, que querías tener eh, tu nichito, tu consulta? Yo comencé estudiando Derecho, un poco porque en ese momento, que fue un momento de gran movimiento político, yo empecé a estudiar en el año 91, cuando había retornado la democracia, entonces estaba con Claro, claro. y en un momento determinado, en la mitad de la carrera, en primer año, yo dije, no, esto en realidad, esto de estar con las camisas, con las etiquetas, y estar hablando así, no me... Y dije, voy a irme a lo que realmente a mí me gustaba, que era el deporte. Y dije, aquí hay un área que no está muy desarrollada en el mundo, que es la psicología. Yo escuchaba, por ejemplo, deportistas o equipos que en la última parte se caían y hablaban de la escenografía del chileno, que siempre le faltaba, hablaban de la chaucha para el peso, etc. Y dije, aquí hay algo que falta. Y en pocos meses decidí estudiar psicología básicamente para dedicarme al deporte. Yo comencé a estudiar psicología para dedicarme al deporte. Fui prácticamente el único de mi generación que cuando típico los profesores preguntan al principio, oye, ¿y qué es lo que saben de psicología? Deporte. ¿Y qué se quiere dedicar? Deporte. Entonces ya me reconocían a mí como el que se iba a dedicar a esta área, digo. Pero no hay, o hay. Ahora, sácame una duda. ¿Hay o no hay especialidad psicología deportiva? En ¿O todavía pregrado, no? Ya. en- O sea, tenéis que buscar cursos de posgrado. exactamente. Y lo cual me Magíster, parece doctorado. lógico, porque en verdad el grueso de la información que uno tiene en pregrado
no guarda mucho relación con lo que nosotros en realidad hacemos. Entonces, a mí me parece que es importante que todos aquellos que estudian psicología tengan la posibilidad después de hacer algún curso posterior, un posgrado, o un diplomado, o un postítulo, o un doctorado también, cabría la posibilidad. Oye, ¿qué le dirías tú a un crío que en este momento está pensando me gusta este gallo, Rodrigo Cagua, oye, yo voy a pensar en la psicología deportiva? ¿Qué le dirías? Que es un área que ya dejó de ser emergente, que es un área que dejó de estar, de verse como cuestionada. Me parece que hoy día es un área muy consolidada. Por lo tanto, las ventanas y las puertas se van a ir abriendo, indudablemente, en términos de poder trabajar en esto. Y por eso que creo que, por ejemplo, herramientas como el coaching, herramientas como la neurociencia, han permitido también que la psicología la psicología del deporte, se vea como mucho más de lo que realmente es, que es con potencia del rendimiento. Entonces yo le diría a esa persona, mira, aquí lo único que se necesita es mucha autodeterminación, y es la que yo siento que he tenido siempre, y también mucha proactividad, en el fondo, porque aquí lo que se trata es de ir abriendo las puertas. Probablemente si uno abre el arte y letra el día domingo y busca la pega de psicólogo deportivo no la va a encontrar nunca, pero sí a lo mejor si uno va a golpear puertas, clubes, organizaciones que no han tenido esta posibilidad y ofrece un proyecto, qué sé yo, y a lo mejor a través de una buena práctica y a través de un buen trabajo, abres un espacio que no estaba, apertura un espacio que no estaba ahí generado, digamos. Esto de abrir un espacio, eh, ¿qué pensáis de lo que ha pasado? Bueno, en el último tiempo, evidentemente, esto ha tenido un repunte, pero es idea mía o en algún momento no se escuchó mucho hablar de la psicología deportiva. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando yo estudié, yo soy profesor de educación física. Cuando yo estudié la carrera, yo tenía 3 semestres de psicología deportiva. 3. Y nos machacaban ahí duro para, digamos, aprender todo lo que teníamos que aprender. Después empecé a darme cuenta que en las mallas de las universidades, como que ya educación física como que no aparecía en la psicología deportiva. Todavía hay muchas carreras de educación física que no tienen la psicología deportiva. ¿Tú pensáis que es un espacio que todavía se está peleando o que hay mucho No, por hacer todavía para desarrollarlo? te explico un poco lo que puede haber pasado ahí, que yo creo que yo hice clases durante muchos años, no en psicología, sino que en educación física. Esa carrera cuando, en la época del año 2000, cuando el CNA eh, eh, dice hay que acreditar las carreras de educación física y hay que orientarlas Claro. fuertemente hacia la educación, ¿no es cierto? Entonces, todos los ramos que tenían que ver con deporte y no con la pedagogía salen. Y entre esos sale psicología del deporte, que fue un ramo que estuvo durante muchos años en las carreras de educación física. Y ahí salen. Evidentemente, esto yo lo experimenté en la Universidad de las Américas, donde estaba haciendo clases en ese momento. Entonces, la psicología del deporte entra a las carreras técnicas, entra al técnico deportivo, al preparador físico, y hoy día está fuertemente en las carreras de licenciatura de la actividad física. Entonces, evidentemente, claro, lo que sucede es que el ramo de psicología del deporte, que se entiende que es para el deporte, en el fondo se orienta hacia las carreras que tenían que ver más con el deporte y no tanto con la pedagogía. Ahí se mantuvieron probablemente psicología del aprendizaje, del desarrollo, etcétera, que eran la asignatura. Entonces, eso es lo que pasa técnicamente en temas de las universidades. Pero claro, yo te diría que, si bien es cierto, a lo mejor en los primeros años, esta fue un área, por ejemplo, a la cual se dedicó mucho, y que tengo yo muy buenos recuerdos, aunque no lo conocí tan personalmente, Ariel Leporati, que fue un profesor de castellano y de filosofía. Profesor mío, profesor mío. Exactamente, ¿te fijas? Entonces, que él dice, oye, aquí no hay psicólogos del deporte, voy a meterme yo en esta línea. Y él abrió el campo de la psicología del deporte sin ser psicólogo. De hecho, nosotros hace unos 3 años atrás instauramos el premio Ariel Leporati, que se lo entregamos por primera vez a Laura Traverso, que fue una de las personas que también comenzó en esta área. Entendiendo como que, validando un poco el aporte que hizo Ariel Leporati a y le dimos ese reconocimiento un poco de ese. Entonces, evidentemente, claro, los inicios a lo mejor fueron bien como de que quien tomaba esto eran personas que a lo mejor no eran psicólogos, qué sé yo, pero yo diría que después de la época del 2000, hubo un fuerte crecimiento de profesionales en este país, y no solo profesionales que se dedicaran así porque les gustaba el deporte, sino que gente que venía estudiada desde España, con posgrado, etc. Y hoy día tenemos, yo diría, más de 250 profesionales que están a lo largo de todo el país trabajando en esto, y yo creo que
Lo que pasa es que a veces suena que no está tan validada porque a veces por un tema de recursos, por un tema bueno, el problema que tenemos siempre en el deporte acá, que no hay siempre recursos para todo. Entonces, en eso yo también creo que obviamente hay otros profesionales que están ahí como... pero me parece que en términos del desarrollo, del debate, de todo, yo creo que ya eso ya... Por ahí pueden quedar algunos entrenadores, algunos deportistas, algunos dirigentes que por ahí no entienden mucho de qué se trata, qué sé yo, pero a mí me parece que esto ya es un área que está muy consolidada. Bueno, definitivamente. Yo te digo que, a ver, desde mi experiencia en el básquetbol, por lo menos, la psicología deportiva vital, Ujú. es vital. O sea, los entrenadores tienen que capacitarse, digamos, en el conocimiento de psicología. Si es que quieren, digamos, tener un cierto rango de éxito, ¿te fijas? Por lo menos en básquetbol. ¿Pasa lo mismo en los deportes individuales? O sea, yo veo que tú trabajas en fútbol y veo muchos psicólogos deportivos trabajando en básquetbol ahora, en las selecciones, qué sé yo, los veo ahí, que tienen un trabajo bien, bien arduo ellos y le dan duro ahí, están al firme ahí, en el pie del cañón, en las competencias, los partidos están ahí, están apoyando y haciendo su pega, pero no lo veo mucho, por ejemplo, en atletismo, por ejemplo, o en general en deportes individuales. Eh, eh, ¿Tiene la misma validez? ¿Se maneja de la misma manera? Eh, Fíjate que en la época yo diría que no sé, pensemos 2008, 2009, donde estaban, por ejemplo, muchas academias de tenis funcionando, yo hice rápidamente un paneo así y en todas las academias de tenis siempre había un psicólogo trabajando en las academias. O sea, Ah, y hoy día, fíjate que lo que han hecho las federaciones eh, eh, es que ya en vez de disponer de los psicólogos que te ofrece el Centro de Alto Rendimiento, que son 4 y que no cubren, no tienen la posibilidad de cubrir todo, han empezado a contratar psicólogos directamente en las federaciones. Por ejemplo, la Federación de Tiro al Vuelo, yo estuve trabajando un año y tengo entendido que ahora hay otro colega. En la Federación, por ejemplo, de Tiro con Arco, hay otro colega directamente para trabajar con los deportistas de la Federación. En la Federación Ecuestre, como bien decíamos. Entonces, hoy día lo que está pasando es que las federaciones están contratando psicólogos, un poco lo que tú comentabas también en el caso del básquetbol, pero también en los deportes individuales. Y simplemente, perdón, hay un paréntesis para comentar también lo anterior. Hoy día es tan necesario el tema del trabajo psicológico en el fútbol que existe la norma FIFA a partir de este año de que todos los clubes para obtener la licencia tienen que tener en divisiones menores al menos un nutricionista y un psicólogo trabajando. O sea, hoy día están obligados todos los clubes del mundo a mostrarle a la FIFA si nosotros tenemos este profesional contratado. Un poco también como diciendo, en realidad se convencieron de que era importante, al menos en divisiones menores. perfecto. O sea, pega ahí, digamos. Debiera haber, sí. Pero, oye, y que tú has trabajado en fútbol durante muchos años, pero trabajaste harto tiempo en el fútbol femenino, ¿sí o no, idea mía? No tanto como era querido, pero sí, en las selecciones femeninas tuvimos en el proceso que fue posterior al de Marta Tejedor. Cuando renuncia Marta Tejedor, nombran a Rocío Yáñez y ahí yo me integro. Y lamentablemente por los resultados salimos lueguitos. Ya, perfecto. ¿Qué- ¿Cuál podrías señalar tú que es la mayor diferencia en el trabajo cuando hablamos del género? ¿Se te hizo más difícil trabajar con mujeres? ¿Se te hizo más difícil trabajar con hombres? Mira, yo soy bien sincero en esto, porque yo creo que se nos hizo trabajar mucho más difícil con las mujeres, no por un tema de género, sino porque el fútbol profesional, o más bien el fútbol femenino, estaba mucho menos profesionalizado de lo que estaba ahora. Entonces, de todo lo que yo me preocupé hace 10 años en el fútbol, yo me tenía que preocupar en ese momento con las chicas, de que cumplieran los horarios de dormir, de alimentación. O sea, había ¿Ya? que hacer otras labores que uno esperaría que hoy día, obviamente todo eso ya esté más profesional, pero me parece que no es un tema de género propiamente tal, sino que, o sea, bueno, tiene que ver con el género, porque evidentemente el fútbol femenino está más atrás que el fútbol masculino, por un tema de años, ¿no? Pero evidentemente tenía que ver más con eso que con la condición de género. Y de hecho Marta Tejedor lo comentó, me acuerdo en una entrevista cuando ella ingresó, dice, yo tuve que empezar a enseñarles a las chicas a qué comer, cómo descansar, o sea, como que sentía ella que tuvo que empezar desde mucho más atrás de lo que ella pensaba. Y claro, evidentemente nosotros también, o sea,
en ese sentido fue difícil. Muchas chicas no habían trabajado nunca con psicólogos, pensaban que el psicólogo era para las que estaban locas, entonces Claro. había que invertir mucho tiempo en decirles, no, chicas, esto es para que ustedes puedan ser mejores deportistas, esto es para que funcionemos mejor en la cancha, en fin. Entonces, en eso fue más difícil, realmente. ¿Y cuál es la gran diferencia entre, porque, bueno, evidentemente, si nosotros hablamos del género, estamos hablando que el hombre es como a lo mejor un poquito más acometido, un poquito más agresivo, compite más contigo mismo, te tasa un poco, ¿no? El hombre como que dice, este tipo sabe o no sabe lo que está hablando. Y la mujer es un poco más espiritual, un poco más, necesita otras cosas. ¿Cuál pensáis tú que es la gran diferencia, digamos, como para poder llegar desde el punto de vista del entrenador o del punto de vista de la persona que trabaja en el deporte con mujeres y con hombres? Es una pregunta difícil porque en el fondo yo creo que cada grupo también es distinto, cada, no sé si generación, pero cada grupo con el cual uno se enfrenta tiene particularidades. Nosotros nos tocó trabajar, por ejemplo, con la selección adulta, que es hoy día la base de la selección que está jugando. Después nos tocó trabajar con la 17 y después nos tocó trabajar con la 15, que eran chicas que estaban ingresando recién a jugar. Chiquititas, Entonces, claro. evidentemente las formas de movilizarlas eran distintas. Eh, pero yo diría que el eje como rector de todo era el tema del profesionalismo, que ellas entendieran que había que regular muchas cosas que en el fondo uno decía, bueno, esto no deberíamos regularlo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, bueno, usted yo creo que manejan muy bien la información de que hay en el fútbol en general, el mundial, esto no es solo en Chile, hay un alto nivel de lesbianismo, entonces había que regular mucho las relaciones entre ellas para evitar que eso interfiriera un poco en el rendimiento, porque pasó en selecciones anteriores que los ¿Ya? procesos fueron muy duros porque había muchos temas de relaciones entre ellas, o sea, cosas que uno no esperaría que pudiera ocurrir, pero ocurrían, digamos, en el sentido de que afectaran al rendimiento, finalmente, a la cohesión del equipo, a todo un tema. Entonces, por ejemplo, tuvimos que, mira, por comentar algunas cosas, tuvimos que regular que las chicas, las parejas se tenían que ver, por ejemplo, fuera de Quilín. Nosotros entrenábamos en Quilín y regulamos que para evitar dificultades entre ellas tenían que verse ojalá fuera de Quilín. O sea, que si alguien venía a buscarla en la pared, que fuera afuera, por todo un tema que se producía internamente. Entonces, a eso me refiero que fue más dificultoso, pero yo creo que nos topamos con un grupo de muchachas que estaban con la motivación de cambiar un poco la cara al fútbol y en eso tuvimos mucha colaboración. Y yo creo que hoy día eso fue como un poco la antesala de lo que hoy día vemos un poco del fútbol femenino, que es ya bastante más profesional y que eh, funciona relativamente bien. Tú hablaste de un tema delicado, el lesbianismo en el deporte femenino. Eh, yo también lo he vivido, ¿no? Cuando he estado a cargo de las selecciones femeninas, de las chicas. Y, y la verdad es que en el fondo lo que a mí me ha resultado es que he tenido que transar, ¿me entiendes? He tenido que transar más o menos lo que tú estás diciendo. O sea, pongámonos de acuerdo. Aquí estamos trabajando con un objetivo y yo entiendo que ustedes son pareja, que se quieren harto, y en eso no tengo ningún problema. Pero eh, esto lo vamos a manejar así, así, así. ¿Cómo lo hiciste tú específicamente? Porque a ti te tocó, pues, o sea, en el caso mío yo no tenía psicólogo, Claro, entonces yo lo hice un poco por instinto, ¿te fijáis? ¿Tú sí. tuviste que hablar con ella? Sí, hubo conversaciones individuales, pero en eso tuvimos mucho el apoyo y yo siempre lo agradezco un poco a la entrenadora que era Rocío, que tuvimos mucho ese apoyo de decir, no, mira, esto en realidad regulémoslo así y yo te apoyo 100%, porque también no es fácil a veces tener que abocarse a temas que son en fondo personales. O sea, es como que yo hoy día trabajara, ¿no es cierto?, con un plantel profesional de fútbol, de hombre, y tuviera que preguntarle a ellos, oye, ¿cómo es la relación, no sé, pues voy a inventar, ¿ah? ¿Cómo es la relación sexual con tu señora? Porque sabemos que eso está Sí. interfiriendo. Entonces tendría que entrar a preguntarle a cada uno cómo está funcionando ese tema. Es delicado. Eso fue difícil. Pero, pero bueno, yo creo que tuvimos ahí una buena colaboración de parte del grupo, de las más experimentadas del grupo, del resto del cuerpo técnico, que también fue también valioso en ese sentido. Y cuando tú has trabajado hablando ya de otros problemas que se te pueden presentar a ti como psicólogo, eh, cuando te ha tocado trabajar, por ejemplo, con clubes de fútbol, ¿cómo te la arregláis con la estrellita? Sí. Mira, fíjate que ha sido bien, porque bueno,
probablemente me ha tocado trabajar con jugadores que en el momento, a lo mejor, del trabajo, o sea, yo pienso un poco, por ejemplo, en la experiencia con Corezal, de que probablemente ahí no había ninguna estrellita, sino que simplemente a partir de esa situación se genera un poco la... Pero sin embargo, en otros clubes me tocó tocar con jugadores, lidiar con jugadores que... Pero fíjate que yo de verdad siento que como que el cartel de estrellita viene mucho más dado por el entorno que realmente por lo que él muestra. O sea, a mí no me tocó por lo menos presenciar jugadores que vinieran con eventualmente este cartel y que realmente se comportaran como tal. O sea, en ese sentido fue mira, y fíjate que yo recuerdo siempre una charla que dio Manuel Pellegrini antes de irse a Inglaterra, bueno, ahora está en el Betis, pero antes que se fuera a competir, fue hace un par de Sí, años nomás. sí, sí, Y a él le preguntaron cómo él lidiaba, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo cuando dirigió el Real Madrid. claro, Y claro. él dijo, fue muy fácil. Para mí lo difícil era movilizar constantemente al joven, al chico que quería ser como Cristiano Ronaldo. Pero a Cristiano Ronaldo no había que movilizarlo, el tipo venía a entrenar 1 hora y media antes de cada entrenamiento. Entonces, yo siento que muchas veces las estrellitas, claro, uno las tiene como en la visión de que los tipos son con un ego grande y todo eso, pero son tipos que finalmente igual están súper autodeterminados en lo que hacen. Y a mí me parece que en general, si uno los canaliza bien, si uno les da el espacio bien y a lo mejor les da tareas que para ellos también signifiquen apoyar a otros, tener como distintos roles que pueden ser, yo creo que uno los puede encauzar positivamente para que sean un aporte. Mira, eso que dijiste me tocó porque en relación a lo de Pellegrini decía que él no era problema lidiar con Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que los entrenadores dentro de la jerga le llamamos estrella al que es estrella. Cristiano Ronaldo es una estrella. O sea, el tipo Perfecto. llega, tal como decís tú, 1 hora y media antes y se va media hora después y está entrenando y es súper profesional y trabaja todo muy fuerte y es muy respetuoso y da todo por el equipo y además es un monstruo, ¿cierto? Dentro de la cancha, es una estrella. Pero la estrellita es el que cree que es como Cristiano Ronaldo y no es Cristiano Ronaldo, ¿vos te fijas? Exactamente. Y exige trato especial y cosas así de ese tipo. Entonces, a eso me refería yo un poco con mi pregunta, Sí. porque en el básquetbol se da, fíjate, se da, y hay entrenadores que han tenido problemas graves, graves en el sentido, han dejado equipos por lo mismo, porque Sí. son equipos ingobernables. ¿No te ha pasado a ti en algún momento? No, fíjate, no me ha pasado. Por lo menos así no lo tengo tan consciente que haya pasado realmente. Puede que tuvimos alguna situación que lidiar con eso. A mí, yo recuerdo inmediatamente el año pasado con Kimbo, donde está Mauricio Pinilla, que había muchos jugadores que querían ser Pinilla también, y eso nos costó un poco el trabajo, pero yo creo que ahí es muy importante sentarse con el jugador y trabajar un poco con él. O sea, ahí es donde verdaderamente el trabajo nuestro no es de una sesión, no es de un sentarse a tomarse un café con él y explicarle, mira, tú no eres Pinilla, qué sé yo, pero sí, a lo mejor efectivamente poder irlos guiando un poquito más, que ellos vayan comprendiendo. O sea, bueno, ahí hay un trabajo un poquito más profundo, pero sin Ya, embargo hay que hacerlo. es pega, esa es pega. Esas pegas, sí, efectivamente. Oye, trabajaste en el tenis también harto tiempo, Sí. harto tiempo. ¿Y tuviste ahí algún famoso? Bueno, estuvimos en una academia donde en algún momento estuvo Guillermo Mazábal, ya está retirado, Jorge Aguilar, que está retirado, Hans Poligny, que también se retiró hace poco, de los que más recuerdo que llegaron por lo menos bueno, y algunos como Ricardo Ursúa, que, que también llegaron ahí a ser rankeados, pero tal vez menos que Aguilar o Mazábal, que fueron además campeones mundiales a los 14 años, y Hans Polini, que fue tal vez uno de los mejores doblistas que hemos tenido en el país, digamos. Sí, sí, sí. No fuiste psicólogo del chino porque él volvió loco como a 3 psicólogos. Sí. Es verdad eso, boludo. A mí siempre me da risa que hay uno de los colegas que trabaja con él que un día, que explica un poco la característica que tiene el Chino Río, que un día le dice, oye, jugaste bien, Chino Río, y le dice, pero no pudimos, y haya perdido, parece, y él como que para ayudarlo le dijo, oye, igual buen partido, le dice, ¿cómo se te...? Y le tira garabato, le dice, pero ¿cómo me está diciendo eso si perdí el partido? Y creo que de ahí nunca más trabajó con él, o sea, el tipo era muy especial. Yo no coincidí con él por la edad, básicamente, o sea, no era su... Claro. Claro, pero hubiese interesante haber tenido algún contacto con él en algún momento. ¿Cómo, cómo se combate
la agresividad de un tipo así. O sea, ¿cómo? Porque, por ejemplo, a ver, desde el punto de vista del entrenador, por ejemplo, nosotros tenemos íconos. O sea, si hay un chico que está dentro de la cancha con la cabeza caliente, lo sacamos, hacemos el cambio y sabemos que cuando él viene a la banca no lo tenemos ni que mirar, ¿te das cuenta? Y que Claro, si en algún momento nosotros le decimos algo y él nos contesta, la culpa es nuestra, porque claro. estamos como provocándolo, ¿te fijas? ¿Qué aconsejáis tú en ese? Porque yo me imagino la pega de ser psicólogo del Chino Río, no sé, no sé cómo, ¿te fijas? Bueno, Entonces, pero fíjate ¿cómo que te la arregláis ahí? sí, el tema fue bien debatido en algunos congresos. ¿Ah? Yo fui siempre de la idea de que si yo creo que alguien modificaba características propias que tenía el Chino Río en su momento, probablemente no llegaba a él a ser el número uno del mundo. Yo creo que él Habría fue, bajado el rendimiento, claro, claro. O sea, yo creo que claro. esta actitud que él tenía de no estar ni ahí con las cosas fue lo que le permitió. Y de hecho, fíjate que él tenía características muy particulares que yo creo que a la vista de alguien que observa esto como hincha en ese momento, yo no las vi nunca en otro deportista. Y él, por ejemplo, gestionó muy bien su ansiedad siempre. Fíjate que él con 17 años se para frente al que en ese momento era el número Sí, uno del mundo, que era Pete Sampras, en una cancha de Roland Garros, Sampras, sí, y le juega como si jugara en el living de su casa. Y después termina ese torneo y en la fiesta aparece con estas trenzas todo y diciendo, oye, pero este tipo, ¿quién es? Y de hecho Pete Sampras en la conferencia dice, ¿quién fue este chileno que vino aquí? ¿Quién es? Que vino aquí que me dejó ganar apenas, etcétera. Entonces, yo creo que él tenía, bueno, hartas problemáticas, indudablemente. Yo creo que él tenía poca tolerancia al éxito. Yo creo que cuando él no ganaba, o sea, no ganaba como él quería, votaba los partidos. Y yo creo que eso también lo impidió tal vez llegar más lejos de lo que llegó. Pero yo creo que tenía otras características muy sólidas, como esto de gestionar muy bien la ansiedad en momentos muy difíciles, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé verdaderamente, yo lo que sí tengo claro es que hay muchos deportistas que a veces hay que ser funcional un poco a lo que él es para lograr, si es que quiere lograr el éxito. Ahora, si me contrata un papá, por ejemplo, y me dice, mira, es que yo quiero que mi hijo mejore personalmente, perfecto. Pero si alguien me dice, mira, yo creo que mi hijo sea ganador, por ejemplo, probablemente el Chino Ríos no habría que haberle modificado mucho, porque a lo mejor dejaba de ser ganador, no lo sé. Yo estoy hablando un poco desde la historia y obviamente desde la observación, no con prueba psicológica en mano, digamos, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿y te ha tocado lidiar con papás managers? Muchísimas veces. Sí, Sí, nosotros siempre hablamos de que hay papás vidrio y papás espejo, los que se reflejan en su hijo y los que se proyectan con su hijo. En el fútbol y en el era, tenis están la mayoría. Yo digo, qué bueno. bueno, puede que en otros deportes también, pero a mí me tocó mucho lidiar con papás en el tenis y con papás en el fútbol. Tal vez con caras distintas. En el fútbol siempre con el papá típico de que su hijo obviamente va a ser el salvador de la familia, de la generación uno, de la generación 2, 3, 4 y 5. Y en el tenis, en el fondo decir, oye, nosotros hemos invertido mucho en mi hijo, y decir yo, y por tanto, él tiene que rendir, porque en el fondo no lo mandamos a la universidad y todo el tema, digamos. Sí, complicado de repente, sí, ¿ah? Porque hay el papá que llega con la cámara y que eh, jura que su hijo va a ser el próximo Marcelo Ríos del tenis o el Alexis Sánchez del fútbol. Sí, Exacto. se complica. Oye, y de los entrenadores, ¿qué puedes decir de nosotros? Y yo creo que, mira, no, sinceramente, yo siento que los entrenadores hoy día están mucho mejor preparados de lo que estaban antes. Yo tengo la sensación de que eso a todos nosotros nos ha pasado, que en el fondo comenzamos un poco con lo que había, con las herramientas que teníamos, y yo creo que todos en eso, todos los profesionales hemos crecido muchísimo en incorporar mucho más el tema. Eh, pero bueno, yo creo que todavía hay generaciones atrás, ojo, no es una condición necesaria, pero yo siento que en general las generaciones más antiguas son las que en el fondo, por un tema también de estructura, más reacia a los cambios. Entonces han integrado más lentamente algunos cambios, ha sido más difícil. Yo igual agradezco mucho, por ejemplo, el haberme topado en Corezal en dos momentos distintos con Gustavo Huerta, que es un entrenador que ya tiene más de 60 años, pero que sin Claro. embargo en un momento comprendió que, por ejemplo, la parte psicológica, que cuando él era jugador no era algo que sin embargo él me incorpora en su cuerpo técnico sin ningún problema y me entrega carta para que yo trabaje con los jugadores sin ningún problema y que si hay algo que trabajar con él también, o sea, entonces
no es una condición sine qua non, perdón, de la edad, pero sí me parece que en general hoy día los entrenadores que están entrando al deporte, me parece que van entrando con más herramientas científicas, con más apoyo de profesionales, entonces no es que sea más fácil, porque indudablemente yo creo que los entornos también han ido cambiando. Entrenar ahora a un deportista es muy distinto que haberlo hecho hace 20 años. Son deportistas que están más empoderados, que te preguntan por qué esto y de qué forma, y a veces con autoridad como para decirte, oye, en realidad este sistema no es el que me está haciendo bien. Y uno dice, pero ¿cómo lo sabes tú? Digamos. Entonces, creo que en eso ha habido una base importante. ¿Te gusta Bielsa? Absolutamente. Yo creo que, aunque él no haya cambiado directamente la mentalidad, sí dejó un legado invisible. Aunque a algunos no les guste reconocer, yo creo que a partir de su llegada a Chile, muchos entrenadores empezaron a grabar los entrenamientos, a grabar, a analizar los partidos, y hoy día me parece, no sé si me equivoco, pero prácticamente en todos los cuerpos técnicos hay un analista de video. Oye, Entonces, tú escribiste un artículo que se llama Bielsa, Mentalidad y Aprendizaje. O- eh, el Rodrigo escribe en el AS, ¿no? El AS. sí. Y hoy día Sí, también en Chile, pero en el ASO donde he escrito más cosas. sí, tenía unos artículos espectaculares. Hay unos críos ahora que nos están viendo que están haciendo unas tesis de estrés en el deporte. Métanselas y lean los artículos de Rodrigo porque realmente les va a servir mucho. Y aquí tú colocas en el Bielsa Mentalidad y Aprendizaje. ¿Te acuerdas de ese artículo? Sí, Colocaste que el hombre tuvo éxito primero porque se centró fuertemente en el deportista y ese es un principio fundamental de todo eje de enseñanza-aprendizaje. ujú. O sea, lo que un poco yo traté de expresar ahí es que el tipo llegó y dejó de estar pensando un poco en lo que hablaba la prensa, en lo que hablaba esto, que sé yo, y él se dedicó a trabajar. En el fondo tuvo como una orientación fuerte hacia la tarea, que es centrarse un poco en el jugador. Yo creo que los jugadores que estuvieron bajo el proceso de él, que hoy día me ha tocado contratar, porque con muchos de ellos yo tengo vinculación, y ellos me dicen que en muchas carreras, o sea, en la carrera de ellos hubo un antes y un después en la medida en que tuvieron un técnico como Bielsa, porque les enseñó muchas cosas que a lo mejor en divisiones menores o que después en fútbol profesional no tuvieron, que eran entrenadores muy empoderadores, que dijeran, que te instruyeran fuertemente acerca de cuándo, cómo, de qué forma, repeticiones una y mil veces, videos, mucha información que en el fondo los empoderó al momento de entrar a jugar. Entonces, y yo tengo la sensación, sin dar nombre, de que muchos jugadores que gracias al proceso Bielsa llegaron muy lejos y que a lo mejor sin el proceso Bielsa no habrían tenido la carrera que tuvieron, digamos. O sea, por este hecho de empoderarlos mucho, de entregarles mucha información acerca de cómo, cuándo y cuánto realizar en un partido. ¿Cuál es la gran virtud que tiene Bielsa como entrenador, según Rodrigo Cagua? Yo creo que eso, en el fondo utilizar muy bien el empowerment, que es en el fondo empoderar muy bien al deportista en temas técnicos. Se acabó un poco esto de que el entrenador le diga al jugador, ya entra a jugar y hazlo lo mejor posible. No, él no era eso, él decía, entra y cuando la pelota vaya aquí, tú vas para allá y cuando pase esto, tú vas para acá y lo rayó y se lo repitió 1000 veces. Entonces empoderó mucho al jugador. Y eso yo creo que si indirectamente hizo cambiar la mentalidad, por supuesto que yo creo que lo logró. Oye, tú hiciste otro artículo que me llamó la atención, donde el artículo se llamaba El Lebrón del fútbol, ¿sí o no? ¿Me equivoco? El Por Lebrón del fútbol, por claro, Paredes, sí, sí, por Paredes. Muy simpático, no lo tengo a mano, pero así es como una comparación entre los dos. exactamente. De hecho, Sí, que hay cosas muy comunes, ¿ah? De la infancia de ellos, de la forma de ingresar a cada uno en su deporte, de la edad que tienen, de lo que son considerados, entre comillas, como ídolos. Hay varias cosas en común y eso fue un poco muy entretenido, entretenido. Sí, escucha, que lata que no lo tenga porque me hubiera gustado haberlo comentado contigo. Rodrigo, de los momentos más importantes de tu carrera, ¿de cuál es el que tú rescatáis? Bueno, yo rescato siempre tres momentos importantes, que los tres tienen que ver con el fútbol porque es donde, bueno, evidentemente me he dedicado mucho. Y el primero es mi paso por Palestino, donde yo aprendí muchísimo. Tuve la posibilidad de estar con un entrenador que yo aprendí mucho de fútbol, que es Ricardo Abrowski, y sobre todo porque él fue el que me integró por primera vez al fútbol profesional. Yo trabajaba en divisiones menores y él me fue integrando un poco y
Y yo siento que eso marcó un poco el camino posterior. Estuve en el club, es en el equipo donde más he estado, 6 años. Estuve ahí y hubiera podido seguir si es que el club a lo mejor no entraba en la quiebra, que fue lo que pasó con todos los clubes en el fútbol. Oye, tenemos unos hinchas de Palestino por ahí, no sé si te diste cuenta, por ahí Imagino, está, ya lo sí, veía ahí, sí, sí, sí. el profesor Fernando Chejá está por ahí. Esto que está Ah, Fernando ahí, sí, gran Hay, conocido. hay que hablar bien del Palestino entonces. No, hablo muy bien, sí. A pesar de que dice que no hay delantero ahora, pero bueno. Bueno, el segundo momento para mí, indudablemente el año 2015, que tiene que ver un poco con el título de Cobresal, que fue un título inédito, y yo creo que uno de los títulos yo diría, inéditos dentro de la historia del fútbol chileno. O sea, un equipo que se prepara para no descender, con todo lo que pasó ese año además en el norte, que el equipo tiene que venirse de El Salvador a Santiago, digamos, para poder seguir entrenando acá y jugando acá. Es toda una situación bien, bien compleja. Y yo diría que la otra también, la pelea ahí, un poco el salvarse el descenso el año 2015 con San Luis, porque yo después de Cobresal me voy ese mismo año a San Luis porque el equipo estaba peleando el descenso y logramos en la última fecha zafarnos, y fue bien interesante ese proceso también. Y después el 2018 con el ascenso a Cobresal, que ahí vuelvo a Cobresal para ayudar en el proceso al ascenso a la primera división, y fue bien interesante por un poco lo que pasó en esa liguilla y todo eso, fue muy emocionante. Oye, ¿y el momento más triste? A ver, bueno, el momento más triste, yo creo, yo lo determino un poco con mi salida a la U, que lamentablemente no fue ni siquiera por un tema profesional, sino porque habían, yo siempre lo he dicho, dirigentes muy incapaces en ese momento, fue el año 2009, todavía estaba la irrupción de las sociedades anónimas y no se entendía muy bien cuál era efectivamente el rol que había, la tarea que ellos tenían que hacer, el tema. Entonces, muchos de los que estábamos trabajando todavía sin tener ni siquiera la noción un poco de lo que hoy día es el fútbol con sociedad anónima, tuvimos varios problemas, varios encontrones, y mi salida, la verdad que estuve poquito tiempo en la U, y bueno, pero yo le diría fue bien frustrante porque siento que si por último hubiese hecho mal mi trabajo, ni un problema, pero no fue por eso, digamos, ¿no? Hay algunos amigos aquí, observaba mirándote, entre ellos tenemos a Patricio Toledo, que tú reconoces con él. Profesor, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Rodrigo? Pato, ¿qué Eh, tal? eh, bueno, siempre he pensado yo que el principal músculo es la mente y, y después de eso empezar a trabajar ese aspecto en los deportistas. Y respecto de ello, al principio estaba muy preocupado del talento deportivo. Cuando se habla de una persona talentosa, normalmente se hace una relación con lo habilidoso de esos deportistas. Y con los años me he dado cuenta que en realidad hay que separar en el concepto de lo que es el talento entrenable. Y hay tipos muy talentosos que no los podía entrenar. Y hay aspectos que son mucho más valiosos, como la perseverancia, por ejemplo, el estar comprometido y todos esos elementos. Al final, mis jugadores, con los que he tenido la suerte de compartir, llegaron más lejos los que tenían talento entrenable. Yo escuché a Scola, el pívot de la selección argentina, cuando le preguntaron sobre el tema del talento, hace una entrevista hace poco tiempo atrás, y él hablaba, ¿qué es lo que es ser talentoso? Si talentoso es el primero que llega, el último que se va, el que está dispuesto a estar horas y horas mejorando, ese es el talentoso. No sé si estás de acuerdo. Absolutamente. Y yo creo que, Pato, un poco también lo que transfirió Pellegrini en esa charla era eso mismo, que cuando dicen Cristiano Ronaldo talentoso, pero talentoso si el tipo llega 1 hora y media antes. Incluso cuenta la anécdota, por ejemplo, de que él una vez, el Real Madrid entrenaba más tarde, tuvo que entrenar más tarde, por ejemplo, y a él no le avisaron que se corría el entrenamiento más tarde, y él llegó cuando ya estaba todo el plantel. Entonces le dijeron, ¿pero por qué no me avisaron? No, pues le dice, si tú llegáis siempre antes, da lo mismo. Se enojó, estuvo una semana molesto con los jugadores porque no pudo llegar a hacer su rutina efectivamente como está acostumbrado a hacerla. Y yo, fíjate que quiero tomar un poco las palabras de Stanislao Bajrach, que es un neurocientífico argentino. Y él dice, desde la neurociencia, el talento está sobrevalorado. Talento es todo lo que tú no puedes explicar desde el punto de vista técnico o científico. Entonces él dice, en el fondo esto de que algunos tienen talento no podríamos definirlo. O sea, yo creo que
por supuesto que uno sabe que a lo mejor Ahora yo voy para allá abajo. ciertas personas pueden traer ¿Ah? ciertos talentos, ¿no es cierto? O sea, en el sentido no ¿Y a mi talentos, mamá? sino traer predisposiciones genéticas a ser más, para rendir más en un deporte, pero ahí está un poco lo que tú decías, si eso no se entrena, si eso no se trabaja, si eso no implica que yo llegue el primero y el último milímetro. Entonces yo creo, y de hecho, y termino con esto, Pato, pero muy interesante lo que tú preguntas, porque hay una psicóloga, Carol Dweck, que habla de esto, y ella dice, cuando nosotros observamos las personas, establecieron que habían dos mentalidades que ella llama, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es el tipo que toda su vida le dijeron, oye, tú eres talentoso, tú eres talentoso, tú eres talentoso. Mentalidad de crecimiento es el tipo que le dijeron, mira, tú no eres tan talentoso, entonces hay que trabajar mucho más, qué sé yo. Yo siempre lo he visto como el ejemplo de esto. Chino Río, mentalidad fija. Al tipo le dijeron siempre todavía, no, que el Chino Río es talentoso, y probablemente él a lo mejor no sacó su potencial total entrenando. A lo mejor podía haber extendido mejor su carrera, si se cuidaba más, si entrenaba de una forma distinta, no sé. Pero en cambio a Nicolás Mazú le dijeron, mira, tú a lo mejor no vas por la carrera del Chino Río, tú tienes que ir por otro lado, y el tipo entrenó. ¿Y qué es lo que dice Carol Dweck? Dice que los de mentalidad fija probablemente tienen una carrera más corta, por un lado, y segundo dice, la frustración para el que tiene una mentalidad fija es mucho mayor que la que tiene la mentalidad de crecimiento. Porque cuando yo no gano y soy de mentalidad fija, me frustro porque digo, es como que yo no pude y yo no tengo esto. El de mentalidad de crecimiento dice, yo no gané, en el peor de los casos tendré que trabajar y desarrollar mucho más esto. Entonces, ahí es donde hoy día estamos tratando de inculcar fuertemente en los entrenadores que dejen de hablar de talento a sus deportistas, porque creo que hasta podría convertirse más en un daño que en algo favor. ¿Te queda claro, Patricio? Perfecto. Sí, perfecto. Oye, por ahí Gustavo tenía una pregunta también que largó en el chat. Gustavo Ceballos. ¿Está por ahí, profesor? Ahí sí estoy. ¿Me escuchan? Ah, Sí, adelante, adelante, por favor. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo Rodrigo. estás? Otra cara conocida. Cuéntame, te escuchamos, Oye, Gustavo. escuché que está, bueno, trabajaste en fútbol. ¿Me escucha ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, sí te escuchamos. Sí. Pregunta antes que se me vaya la señal. Parece que se le fue la señal definitivamente a Gustavo. Ahí Ahora sí. sí, ahora sí. ¿Qué te ya corté trabajar en patín carrera? Otra vez, otra vez. Patín carrera, ¿qué fue para Rodrigo? Ah, perfecto. Trabajar. Ahí, lo estoy leyendo ahí en el chat. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, es que para que sepan todos, digamos, con Gustavo nos topamos efectivamente en el Club Ruedas de Fuego, en los inicios. Bueno, eso, por ejemplo, yo hablo un poco porque eh, yo creo que los inicios de uno son fundamentales, no solo porque uno tenga esta cosa como romántica de pensar, oye, ahí comencé, sino porque el aprendizaje que uno pudo adquirir de ustedes los entrenadores, de los deportistas, etcétera. Para mí fue muy importante porque yo trabajaba en ese momento en Palestino y en Ruedas de Fuego, eran mis dos fuentes laborales, y con deportes totalmente distintos, con características distintas, uno mucho más individual, otro más colectivo. Aquí teníamos jugadores o deportistas con proyección, y además que el deporte es un deporte que tiene obviamente particularidades que en ese momento... Entonces yo siempre valoro eso en la medida del aprendizaje, y yo siempre como que tengo la sensación de que si hoy día me topara nuevamente con la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con Ruedas de Fuego, claramente mi trabajo sería muy distinto y tal vez podría ser mucho más potenciado. O sea, yo creo que uno tiene la sensación siempre de que uno ha ido creciendo como profesional y que en los inicios uno intentó ayudar con todas las herramientas que uno en ese momento disponía. Entonces uno siempre queda como con la sensación de que hoy día podría... Pero fue para mí interesante, bueno, trabajar con buenas personas también. Eso también es muy valioso, que no siempre uno tiene la posibilidad de escoger. Perfecto. Por ahí, no sé si me equivoco, pero vi a Juan Miranda. Juan, ¿estás por ahí?
Juan Miranda, ¿estás por ahí? Desmuteate, Juan. En eso estoy. Ya, ahora me escuchan. Sí, bueno, Juan Miranda es uno de los, tal vez el mejor entrenador de femenino que haya tenido la historia del básquetbol aquí en este país. Un hombre dedicado toda su vida al baloncesto. Un monstruo del básquetbol femenino. Luchando ahora fuertemente con un cáncer, demostrando toda su personalidad, y ahora que te vi aquí en la charla no me podía quedar tranquilo sin darte la posibilidad de que conversaras con Rodrigo, que no sé si te has dado cuenta, pero uno aprende, pero increíble, ¿no? Con todo lo que ha dicho. Absolutamente. Gracias por la posibilidad. Bueno, siempre uno quiere estar en todo este tipo de charlas porque siempre existe un aprendizaje. A través de mi hijo Eduardo Andrés, que seguramente tú, Rodrigo, lo conoces porque es un fanático de ti, o sea, quiere ir a todos los cursos y lo que tú entregas a través de tu conocimiento. Bueno. Y ya te conocía sin haberte visto ahora, por lo menos te veo por cámara, pero sí conozco tu trayectoria, lo que has hecho por el deporte, y eso me alegra mucho. Así que gracias por entregarnos tus conocimientos. No, al contrario, yo creo que nada lo mío al lado de lo que usted ha hecho, y claro, yo tenía ahí bien la duda si efectivamente usted era el padre de él, pero ahora los conecto perfectamente, así que también pues el afecto es mutuo, y bueno, aprovechar un poco la instancia. Yo sé en la situación en la que se encuentra, entonces decirle que es muy importante, aquí es donde este tema se empieza a trabajar, así que nada, pues un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado también en este conversatorio. No, gracias a ti. Indudablemente que, o sea, claramente, el tema de la fuerza mental aquí influye, el ánimo, la actitud, y gracias a Dios eso me lo ha dado el deporte, la vida, ¿cierto? La experiencia, y bueno, también el inmenso cariño, el amor que me ha entregado toda la gente, la buena energía, y eso me ayudó a superar muchas cosas. Carlos, mi amigo, mi hermano, mi partner, ha sido un pilar fundamental en esa parte, me ha ayudado demasiado. Y nada, pues agradecido de todos, y ahí estamos luchando. Creo que como los basquetbolistas estamos ahí en el entretiempo ahora, vamos a iniciar el tercer cuarto y vamos 3 puntos arriba. ¿Ya? El último PET que me hice, gracias a Dios salió bueno, han bajado bastante los tumores, pero un cáncer muy difícil de vencer, me lo han dicho los médicos, pero yo tengo fe en Dios que sí lo vamos a superar. Así que ahí estamos ya en la quinta quimioterapia, que justamente me tocó ayer hoy día, y ya la última serían a fin de mes. Así que Dios mediante todo va a resultar bien. Muchas gracias. Mire, si me aceptara simplemente comentar algo que creo que podría ayudar. Lance Armstrong, yo creo que todos conocen un poco la historia de él, a pesar del tema del doping, pero la historia, digamos, personal de él, es que a él, cuando tuvo cáncer testicular con metástasis en el cerebro y en el pulmón, los médicos más auspiciosos le dijeron: usted tiene un 20% de posibilidades, nada más que eso. Sin embargo, él derrotó todo eso. Y en sus libros, si usted tiene la oportunidad de acceder a los libros, son muy interesantes, porque más allá del relato que él hace de la parte deportiva, él hace un relato pero muy fuerte de todo el proceso que vivió y cómo él en cada etapa dice que primero lo fue venciendo acá. O sea, cuando le decían: mira, estas quimioterapias o estas sesiones puede que tengan un resultado, puede que no, y el tipo decía: no, vamos, yo creo que sí va a tener resultado. Y bueno, hay un par de libros de él que es Mi vuelta a la vida y Vivir cada segundo, que son impactantes un poco para entender cómo él vivió todo este tema del cáncer. Entonces, si en el fondo por ahí le sirve el dato, espectacular. Yo los leí y para mí fueron libros también muy impactantes un poco en ese sentido. Sí, me hace mucho sentido lo que tú dices, porque no sé si llamarlo así, pero he tomado con una tranquilidad y una paz tremenda todo este proceso. Hay gente que se desmorona, se echa a morir y todo el mundo, ¿no? Si cuando vayas a las quimioterapias vas a vomitar, te van a dar náuseas, te va a doler la cabeza, te vas a sentir mal. Y yo ya llevo
10 quimioterapias, porque cada uno comprende 2 días, y gracias a Dios no he sentido nada, nada. Perfecto. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú dices, tiene que ver mucho con la mente, ¿cierto? Con la predisposición que tenga uno de querer aceptar y asumir lo que uno tiene y darle para adelante, darle para adelante. Eso yo creo que me tiene parado, sí. Imagínate, ayer y hoy día quimioterapia, y mira cómo estoy. ¿Cómo me ven? Así que gracias, gracias por tu amor. Un abrazo grande para usted. Gracias. Bien, pues Juan, sin ninguna duda este partido lo vaya a ganar y yo te lo he dicho desde el primer día. Desde el primer día. Es una pelea larga, fuerte, pero lo que acaba de decir Rodrigo tiene toda la razón y todo el sentido que merece, digamos, el consejo. Hay una pregunta en el chat, dice, en tu opinión, Rodrigo, ¿cuándo el deportista rinde más? ¿Jornada mañana, tarde o noche? Saludos del Chilote. Saludos, Chilote. Ahí le mandamos la pregunta a Rodrigo. ¿Cuándo rinde más? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? En tu opinión. Mira, recién aparecieron algunos estudios de que estaban diciendo que, por ejemplo, en el caso de los runners, se entrena mucho mejor en la mañana. Estaba diciendo que en general el entrenamiento parece ser que es mejor en la mañana. No sé si rinde más. Yo creo que también tiene que ver un poco con los hábitos, con las costumbres, y eso también es bastante personal. Yo creo que no sé si podríamos determinar así tan a ciencia cierta. Yo lo único que siempre comento es que el ideal siempre es que si uno va a entrenar, puede hacerlo en las mañanas por 2 razones. Por la secreción de endorfina, para que me ayuden durante el día, pues si yo entreno en la noche, probablemente las endorfinas surgen y se pierden en la noche. Y por la secreción del BDNF, que es una hormona, una proteína, que se secreta a nivel cerebral y que ayuda a aumentar los niveles de rendimientos cognitivos. Y eso también se secreta con el ejercicio. Entonces, si yo hago ejercicio en la noche, probablemente ese BDNF no lo aprovecho tanto que si hago en la mañana. Entonces, por ahí como que respondo un poquito tal vez desde mi área a ese tema. Otra pregunta, Rodrigo. Para la vuelta a la actividad, hay una serie de elementos a considerar desde el punto de vista psicológico. ¿Hay algo particular a tener en cuenta? Sin duda alguna. Y es que cuando nosotros volvamos, el cerebro va a tratar de decirnos, oye, está todo ok, está todo bien, vamos para adelante. Y el cerebro va a tratar de ir más rápido que lo que el cuerpo va a poder. Porque evidentemente, independiente que algunos hayan seguido entrenando, no en la misma intensidad, ni en el mismo volumen, ni en la misma frecuencia, evidentemente va a ser que nosotros tengamos que prepararnos primero para una vuelta distinta, digamos, ¿no? Pero sin embargo la cabeza, que estuvo tanto tiempo en un hábitat que no era a lo mejor acostumbrado, va a volver a salir y te va a dar señales de que todo volvió como a la normalidad. Y ahí es donde se va a producir el problema, porque la cabeza va a querer ir rápido y el cuerpo no va a dar. Y ahí es donde se va a producir las lesiones, sobreentrenamiento y un montón de cosas. Entonces, tener muy clara esa señal es importante. Perfecto. Aquí está Fernando Chejade. Mira, justo lo estuvimos pelando. Muy interesante la conversación de una ciencia que cada día está tomando mucha relevancia, no tan solo en el deporte, sino que también en la vida diaria. Saludos para todos y un abrazo para ti, Rodrigo. Muchas gracias, Fernando. Perfecto. Rodrigo, tú has escrito varios libros y ahora tenéis uno y que lo estáis sacando o lo sacaste hace poco, no estoy muy seguro, que lo nombramos al inicio de la transmisión. Sí, que es el maratón. Entrena tu mente para la maratón. Lanzado Buen título. a fines del 2018. Buen título. Pensando ¿De qué un poco, habláis ahí? está pensado un poco en los runners y en los maratonistas, pero indudablemente que es perfectamente aplicable un poco al deporte, porque en el fondo todos tenemos esta situación de tener que entrenar, por ejemplo, para un proceso largo. En el caso de los deportes olímpicos, tú tienes un proceso de 4 años, o a veces procesos para un preolímpico, para un panamericano, para un sudamericano. Entonces, en el fondo, a ver, el libro está escrito para runners y para maratonistas, pero en el fondo ahí uno puede extrapolar la información perfectamente a distintos deportes. Y ese es un libro que mezcla psicología deportiva, lo último un poco de que hemos conversado hoy día de neurociencia, más también temas de coaching. Entonces hay mucho, es un libro muy práctico, no es teórico, sino que muy práctico para entregar algunas herramientas, pero explicadas de por qué es importante esa herramienta, etcétera, un poco lo que tal vez hemos ido también tocando hoy día.
Y los otros libros tuyos en general, porque tú has escrito ¿cuánto? Unos cuantos Este es ya, el pues. tercero, este último es el tercero. Es el tercero, es el tercero. Es el Ya mejor. no- Sí, yo diría que es como que en fondo encierra un poco más que los demás, los otros dos son más antiguos, uno es del 2007 y otro es del 2008. Entonces, evidentemente pasaron 10 años para el tercero, entonces indudablemente que uno tiene una mayor Claro. visión, que hay todo un tema distinto. Ya no estamos para Y, el cuarto, que es el tema del fútbol, así que también ahí vamos. ya, cuéntame, me interesó, eso me interesó. ¿De qué estáis haciendo? ¿De qué estáis No, tratando? se va a llamar los 11 rivales en la cabeza de un futbolista, que voy a hablar un poco de los rivales que tiene la cabeza de un jugador, Qué que sin bueno. duda se va a poder aplicar también a otros deportes colectivos, evidentemente. Sí, eso te iba a decir yo, porque en esta temática, digamos, yo algo lo conversaba en mis clínicas, en mis charlas durante todo este tiempo de pandemia, que hemos dado muchas charlas, la gente del deporte, y hay mucho interés por esta temática, y la verdad es que no tenemos una claridad en relación a cuáles son las fuentes que podemos consultar, ¿te das cuenta? Pero ya estos libros, o sea, lo primero que yo digo es que lean tu artículo en el AS, eso es lo primero. Y lo segundo, que compres el libro, Entrena tu mente para la maratón. Eso, Exacto. de qué editorial? ¿En qué editorial la estáis sacando? Editorial CDEP, que es una editorial pequeñita de unos amigos que están ligados al deporte hace muchos años ya, Centro de Estudios Deportivos. Oye, son las mejores, son las Finalmente, mejores. Rodrigo, lo último, antes de irte, vamos a ir un poquito al hombre, vamos a ir a conocerte, ¿ya? perfecto, Antes de que te vayas. sí, Entonces vamos a hacer un juego. Yo te voy a nombrar, yo te voy a dar una palabra y tú rápidamente me tenés que dar la respuesta. perfecto, ¿De acuerdo? Tú de soy acuerdo. psicólogo, así que sabéis para dónde va esta cuestión. Por supuesto, no hay problema, no se metemos en ningún problema. Aparte que yo después de las 9 ya no trabajo, así que ya estamos. Perfecto. Estamos bien. Ok. Vamos a lo último. Ok. Empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Amistad, Importante en la vida, como familia, vehículo. ¿Perdón? familia, Lejos el mejor soporte. Colo-Colo, la U o la UC. La U, más transversal. Te, te demoraste un poco, ¿ah? Te demoraste un poco. Sin trampa. Hijos, Eh, me gustaría mayor cercanía. mira. Amor platónico. Wow, no sé si los tengo en realidad. Todos han sido Oye, reales. dicen que el amor platónico te mantiene vivo. Así, ustedes lo dicen eso, no, no nosotros. ¿Ah? Probablemente. Estallido social. Mm, Puntos positivos, pero también otros puntos no tan positivos. ¿Qué color? Amarillo. Mamá. Iniciadora un poco de mi cercanía con la psicología, claramente. Comida. Árabe, sin ninguna duda. Sí, ¿eh? Así es. Caguas, está claro. Descendiente palestino, tengo que. Sí, el trabajo, Ha sido fundamental en mi vida, sin duda. humildad, Algo con lo que uno debería trabajar diariamente. vida, Hasta que los no creyentes la tengamos. Yo soy hombre de ciencia, no de fe, por lo tanto, más apegado a que la tengamos lo mejor posible, pero dentro de lo que la posibilidad que tenemos como seres humanos, digamos, ¿no? muerte, Eh, por ahora lo veo lejano. papá, Me hubiera gustado tenerlo presente en estos momentos, claramente. COVID-19. Una gran lección que yo creo que no vamos a saber aprovechar. Qué interesante. Me gustaría quedarme ahí conversando contigo de eso. Esposa, Eh,
importante en tiempos difíciles. Amigo. Pocos, pero muy, muy, muy buenos. Hermano. Mayor cercanía. Estrés. No sé si alguna vez lo he sentido tan como he visto que lo sienten otras personas. Derrota. Parte natural del aprendizaje de todos. Triunfo. También es un aprendizaje, sin duda. El amor de mi vida. Mis hijos. Bien, Rodrigo Cagua, bien. Si yo fuera tu psicólogo te diría, estáis bien, no tenéis ningún problema. Menos mal que pasamos la parte importante ahí. Oye, lo único que me queda es darte las gracias porque en realidad ha sido fantástico conversar contigo. Tu carisma, tu gentileza, tu amistad, tu empatía se han notado, digamos, a través de toda la conversación y creo que hemos cumplido absolutamente el objetivo, digamos, que buscábamos al conversar contigo, que la gente conozca de tu labor, que conozca un poco también de lo que es la psicología deportiva en la actualidad, que conozca un poco de tu historia y un poco al hombre. Así es que no me queda nada más que agradecerte por Rodrigo Caguas y esperar que una vez que termine esto, poder vernos y tomarnos una tacita de té, como digo yo, con un pan con mantequilla bien conversado. Eso estaría bueno, que sea marraqueta, eso sí, de la buena, ¿no? Esa, Ni un problema, ni un problema. No, pues mira, le agradecido, agradecido Carlos un poco por la entrevista, agradecido un poco a Pato también, que fue el que me contacta inicialmente, pero agradecido en fondo a ustedes por la invitación, por haber estado y re entretenido, porque de repente hoy día, entre tantas dificultades, entre tantos problemas, de repente nos perdemos un poco en esto de seguir conversando, de seguir intercambiando cosas, aunque sea a través un poco de temas que sean laborales, pero que como tú bien dices, se pueden conectar con los temas personales. Así que agradecido yo también por el espacio, fue muy entretenido y muy distinto tal vez a lo que nos ha tocado a todos nosotros en estos días, que son clases, charlas, cosas más serias, todo lo demás, así que muy entretenido, se agradece. Gracias, Perfecto. Rodrigo. Vamos por el uni ahora. Amigos, abramos los micrófonos y le damos un aplauso a Rodrigo. ¿Qué le parece por todo lo que nos ha entregado hoy día? Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes también por haber estado acá. Muy bien. Nos estamos viendo entonces la próxima. Que estén muy bien todos. Chao. Adiós. Chao, Diego, un gusto, gracias por todo. Chao, chao. Buenas Chao, noches. Patito Toledo. Buenas noches, nos vemos. Chao a todos. Chao, Muy bien. Finocchio. Gusto saludarlos. Finocchio Toledo. Chao. Chao, Celia. Chao. Gracias. Ya te voy a agarrarte. Ya. No se porten Chao, mal, que chao. estamos grabando todavía, no se porten Chao. mal. Chao, chao. Chao.